voy a intentar explicar brevemente lo que hacemos en el Departamento de Logopedia con los pacientes que tenemos aquí ingresados en la Clínica San Vicente. ¿Cuál es el objetivo general del logopeda? Pues detectar, diagnosticar y tratar los trastornos de deglución, voz, habla, lenguaje y comunicación causados por una lesión cerebral. Es muy amplio, pero no tenemos por qué tratar todo en todos los pacientes. Dependiendo del principal daño que tengan, pues tendrán más alteración en la deglución o tendrán más alteraciones en la fonación o en la articulación del habla o en el lenguaje o en la comunicación. Está pensando. Ahí va. El primer aspecto importante que tratamos es el de la disfagia, alteración de la alimentación. El término disfagia se define como la dificultad para que el alimento o el líquido pase desde la boca al estómago. Puede ser, el trastorno de la deglución puede estar causado por muchas razones. Puede referirse a simplemente un retraso o falta de transferencia de ese alimento. Por cualquier motivo, el alimento se queda bloqueado en cavidad bucal o se queda bloqueado en faringe, en laringe y no pasa al esófago. Puede ser simplemente un error en la dirección y paso, por lo tanto, del alimento o el líquido a la vía aérea, produciendo, por lo tanto, penetración, aspiración y posible neumonía. Y puede ser también por aspectos de tipo cognitivo. Tenemos el caso de pacientes que no tienen problemas de disfagia, pero sin embargo no reconocen los alimentos, no reconocen el sabor, no reconocen la forma visual de un alimento y por lo tanto no quieren comer. Entonces hay pacientes que vienen con sonda nasogástrica y no tienen ningún problema para tragar y sin embargo se niegan a comer. Entonces tenemos que valorarles, ver si realmente existe un problema de disfagia y si es solamente un problema conductual, y entonces ya utilizamos medidas oportunas para volverles a enseñar a alimentarse, a que les guste el alimento, a que tengan apetito por el alimento. Los trastornos de la deglución pueden afectar a pacientes de todas las edades, ya pueden ser jóvenes, adultos, mayores, no tiene nada que ver con la edad. El impacto negativo que supone sobre la calidad de vida de estos pacientes, el no poder comer. Muchos familiares me refieren, es que no puede comer, ¿cuándo le quitaremos la sonda? Porque tienen la impresión de que no están alimentados con la sonda. Como veremos más adelante, sí están nutridos con la sonda nasogástrica o con la PEG y por lo tanto no es un problema que urja, en principio, el retirarles la sonda cuanto antes. Se trata de un síntoma grave, con complicaciones que pueden causar la muerte si no se detecta claramente que hay un problema de disfagia, porque hay pacientes que no tosen, hay pacientes que no vemos ese atragantamiento y luego se producen infecciones repetidas, se producen neumonías por aspiración y eso se produce pues de forma más avanzada. No es exclusiva de un momento evolutivo, sino que podemos encontrarla en el periodo agudo del proceso, podemos encontrarla a lo largo del desarrollo de la enfermedad. Por eso tenemos que estar muy pendientes. Los trastornos deglutorios requieren un abordaje multidisciplinar y aquí el papel de los familiares y de los cuidadores es muy importante. No solamente el equipo de profesionales, médicos, enfermeras, logopedas, dietistas, cuidadores, todos ellos tienen que trabajar de forma coordinada para optimizar los recursos y llegar a un diagnóstico y tratamiento adecuado de la disfagia, sino también la propia familia. Es la familia muchas veces la que refiere, es que se atraganta al comer, es que se atraganta al beber, es que es muy rápido comiendo. Son los mismos familiares los que nos informan a nosotros de que puede haber bastantes problemas a la hora de alimentar al paciente. ¿Cuál es el objetivo? Pues prolongar la alimentación por vía oral, evitar complicaciones nutricionales y respiratorias, ofrecer las máximas posibilidades de recuperación y en el caso de que no sea posible la alimentación por vía oral, pues adoptar vías alternativas, como veremos más adelante. ¿Cuál es el objetivo de la deglución? La nutrición, que la persona esté nutrida. Dos características fundamentales que tenemos que observar: la eficacia de la deglución y la seguridad de la deglución. ¿Cuándo decimos que la deglución es eficaz? Cuando el paciente puede tomar las calorías y el líquido necesario para estar nutrido e hidratado.
¿Y cuándo es segura la deglución? Pues cuando no hay complicaciones respiratorias, los pacientes no tosen, los pacientes no aspiran y toman la cantidad de calorías y líquidos sin que se produzcan esas complicaciones respiratorias. Esos dos objetivos se tienen que cumplir. Si no se cumplen, entonces tenemos que adoptar otras medidas hasta recuperar al paciente. ¿Por qué voy a hablar brevemente de las fases de la deglución? Que son fundamentalmente estas tres: la fase oral, la faríngea y la esofágica, porque nosotros como logopeda vamos a poder intervenir en la fase oral y en la faríngea. Pero cuando el trastorno de la deglución se produce en la fase esofágica, corresponde ya al esófago, eso ya hay que derivar al paciente al especialista, que sería gastroenterólogo, porque ya es un problema reflejo e involuntario. Nosotros como logopedas, si vemos que el problema de la deglución está en la fase oral, ahí sí que podemos intervenir. Si vemos que está en la fase faríngea, podemos intervenir parte antes de que se active el reflejo deglutorio. Una vez que se activa ya el tragar, ya el alimento sigue una fase refleja y ya ahí no podemos influir, salvo el provocar el reflejo de náusea. Si provocamos el reflejo de náusea, vuelve otra vez el alimento a pasar a la fase automática. Parece muy sencillo, pero lo hacemos todos los días. Cuando tragamos saliva, obsérvenlo. A lo mejor a partir de ahora observan ustedes a la hora de tragar, al comer, toda esta fase. Esto se produce de forma rapidísima, en segundos. Por eso no nos damos cuenta. Imagínense un paciente con daño cerebral que tiene una hipotonía muscular, es decir, sus músculos no están preparados para la tos, no están preparados para ese reflejo de náusea y regurgitar el alimento que no va por buen camino. Entonces hay que pensar que el paciente no tiene esas funciones íntegras y por lo tanto tenemos que evitar que recurra a esos mecanismos de defensa. Y si es inevitable, pues ver que sí tiene esos mecanismos de defensa para protegerse. Cuando hablamos de una disfagia orofaringea, como hemos visto que es lo que nos afecta a nosotros como logopeda, la parte oral y la parte faríngea, pues es la penetración laríngea, que supone la entrada del alimento en vestíbulo laríngeo, cuando nosotros tosemos. Cuando tomamos algo, bebemos o comemos y nos da la tos, es porque ha entrado algo de alimento o de líquido en el vestíbulo laríngeo. No pasa nada. Tosemos, nos despejamos, volvemos a tragar y ya va por buen camino. Eso hay que volver a enseñárselo a nuestros pacientes, porque se les olvida, porque su musculatura no está preparada, hay que volver a enseñarle. Y la expiración sí que es más grave, porque ya supone la entrada del alimento a laringe. Son como dos compuertas. Si pasa al vestíbulo laríngeo y pasa a las cuerdas vocales, entonces ahí ya hay un riesgo de aspiración. Ahí ya el paciente es muy difícil que maneje esas secreciones y pueden pasar a vías respiratorias, a los pulmones, infecciones por neumonía y complicaciones respiratorias. ¿Qué ocurre? Que a veces lo notamos. A veces notamos cuando el paciente tose, se ahoga, se pone rojo. Entonces, sí, vemos que es sintomática, pero hay veces que no. El paciente no tose porque no tiene tos, no regurgita porque no tiene reflejo nauseoso y al cabo del tiempo vemos que tiene fiebre porque ha aspirado, que tiene una infección respiratoria porque posiblemente ha aspirado. Pero cuidado, esto puede pasar incluso con la saliva. Cuando decimos muchas veces, pues tiene infección respiratoria, posible aspiración y no come porque está con sonda nasogástrica, es que puede ser con su propia saliva también. Por eso el riesgo en estos pacientes pues es importante. ¿A qué llamamos falsas vías? Pues se van a definir en función del momento de aparición respecto al reflejo de deglución, que es justo el momento de tragar. Esas falsas vías se pueden producir antes. ¿Por qué? Porque muchos pacientes cuando les damos de comer se quedan con el alimento en la boca. Y si es un alimento que no han masticado del todo, pues se queda disperso en la boca y llega un momento en que tragan. Por ejemplo, confiamos en que el paciente ha tragado, lo llevamos a acostar y justo cuando lo llevamos a cepillar los dientes vemos que tiene comida en la boca. Pues ese es el alimento disperso en cavidad intrabucal y por lo tanto reflejo retardado. Cuando él supone que puede tragar, pues entonces traga. Puede ser durante la deglución, por una incoordinación laríngea, es decir, tragamos, la laringe tiene que taponar su entrada para que no entre el alimento a vía aérea, pues si se produce una incoordinación también por un fallo en la musculatura, también se puede producir esa aspiración.
o bien después, debido a una hipotonía de faringe, laringe, esófago, de todo el tracto por el que tiene que pasar el alimento o el líquido. ¿Cuándo recurrimos a vías alternativas de nutrición? Ya hemos dicho que nosotros vamos a alimentar por vía oral a un paciente cuando se cumplan esos dos requisitos, la eficacia y la seguridad, que pueda tomar todo el aporte de calorías y de líquido por boca y que sea seguro para las vías respiratorias. ¿Qué ocurre? Que hay casos en los que no hay ni esa seguridad ni esa eficacia y por lo tanto tenemos que recurrir a las vías alternativas de nutrición. Si no es capaz de alimentarse por vía oral, ya sea de forma permanente o transitoria. Cuidado, el hecho de que un paciente lleve sonda nasogástrica no quiere decir que vamos a dejar de darle de comer por vía oral. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir tratándole, pero no lo vamos a agobiar con cantidades excesivas, porque sabemos que está nutrido por sonda nasogástrica o por PEG, como vemos a continuación, que son las famosas sondas que ven ustedes en muchos pacientes. La nasogástrica, que va por la nariz, y la PEG, que va directamente al estómago. Ahora mismo no tenemos ninguno, pero a veces algunos pacientes van a requerir esa máquina, que es una bomba de perfusión continua, en la que en vez de tomar las tomas normales de desayuno, almuerzo, merienda, cena, pues lo programan para que esté continuamente tomando nutrición de forma progresiva a lo largo del día y su estómago lo vaya asimilando mejor. Son pacientes con reflujo esofágico, con problemas más de tipo médico. Bueno, ¿cómo lo hacemos en logopedia cuando nos llega un paciente, ya sea con sonda o sin sonda, y tenemos que valorar cómo es su ingesta alimentaria por vía oral? Pues lo más importante de todo, nuestra exploración. Exploramos el velo del paladar, exploramos la faringe, exploramos la articulación temporomandibular, todo el interior de la boca, la movilidad de la lengua, si pueden tragar. Valoramos el reflejo tusígeno, porque son mecanismos de defensa que el paciente tiene que tener ante esas situaciones conflictivas, que pueda toser, que tenga arcada de náusea cuando vea que el alimento se va a una vía que no debe. Todo eso es lo que hacemos en logopedia antes de decidir si vamos a iniciar alimentación por vía oral con un paciente. Si vemos que todo eso está íntegro, entonces empezamos. ¿Y cómo empezamos? Pues si vemos que no hay ningún problema, que hay reflejo tusígeno, que está todo íntegro, pues hacemos el test del agua, que es probar pequeñas cantidades de agua con el pulsiosímetro para ver si baja la saturación de oxígeno y vemos qué tal maneja el líquido el paciente a pequeñas cantidades. Eso es porque si le llegara al pulmón o a vía respiratoria, bajaría el porcentaje de oxígeno en sangre. Exactamente. Y no solamente al pulmón, simplemente que tapone la laringe, no tiene por qué llevar al pulmón. Simplemente con que llegue al vestíbulo laríngeo, que es antes de las cuerdas vocales, ahí ya baja, porque ya no puede respirar. ¿Y es instantáneo? Sí, es instantáneo al momento. En cuanto aquello empieza a bajar, es que estamos observando que no está manejando. Entonces, ¿qué hacemos? Le hacemos toser. Le hacemos toser, entonces no es necesario que llegue a pulmón. Sí. Bueno, yo se lo pongo muy negro a ustedes, porque nosotros pecamos de precavidos. Pero es difícil que el alimento o el líquido llegue a pulmón. Hay que ser muy cautos. Entonces, tomamos nuestras medidas, le hacemos bajar un poco la cabeza, como veremos a continuación. No metemos el líquido de golpe, lo vamos metiendo a pequeñas cantidades con la jeringa. Entonces todo tiene su mecanismo. Para que el líquido llegue al pulmón depende ya de la situación en la que se encuentra el paciente. Entonces simplemente taponar la laringe ya baja el nivel de oxígeno. ¿Qué ocurre si sospechamos que pasa algo? Por ejemplo, que puede haber una fístula y que haga pasar el alimento a la tráquea, de esófago a tráquea. Si sospechamos que hay algo, pero que ya no podemos acceder nosotros como logopedas, ni a la cavidad bucal ni a la faringe, entonces derivamos al paciente al especialista, al otorrino, para que realice exploraciones complementarias, que son las dos más habituales que se suelen hacer: la fibroendoscopia y la videofluoroscopia. La primera se realiza en seco, simplemente introduciendo el fibroscopio por las fosas nasales, y se observa todo. Ven ustedes, esas son pues las dos cuerdas vocales, y estos anillos que ven ustedes aquí ya es la tráquea.
Cuando entra el alimento o el líquido, las cuerdas vocales se cierran. Muchos pacientes, ¿qué ocurre? Que tienen parálisis de cuerda vocal. Eso lo tenemos que detectar nosotros antes de dar alimento o líquido. Si un paciente tiene una cuerda vocal paralizada y la otra no la puede mover tampoco, eso es un riesgo y ahí definitivamente decidimos no dar nada por vía oral, porque eso está totalmente al descubierto. El líquido entraría de golpe a tráquea y por lo tanto a pulmones. Entonces, en esos casos, derivamos al otorrino y ahí nosotros no intervenimos hasta fortalecer la musculatura de las cuerdas vocales. Cuando fortalecemos la musculatura con nuestros ejercicios, volvemos a derivar al otorrino y el otorrino nos autoriza el empezar a dar alimento o líquido por vía oral. Se recupera la movilidad bastante porque es muy raro que estén paralizadas las dos cuerdas vocales y además separadas. Es normal que se paralicen en línea media o bien una u otra. Entonces, con que una trabaje y ya se junte a la paralizada, ahí ya está resuelto el tema. Cuando son pacientes con una voz muy brusca, con una voz muy seca, suele ser por parálisis de una cuerda vocal, debido a la lesión cerebral, por supuesto, que afecta al nervio que controla la musculatura de las cuerdas vocales. Y en esos casos, indudablemente, el paciente no puede ni tragar saliva ni nada. En esos casos son pacientes que suelen estar muy malitos, suelen tener cánula de traqueostomía, pero ya les digo que son casos muy graves, el que no puedan cerrar las cuerdas vocales. Hay otros casos también muy graves que hemos tenido de parálisis de las cuerdas vocales juntas. Entonces, en esos casos, juntas, sin abrirse, entonces tienen cánula de traqueostomía. Tienen cánula, tienen una cánula que va a tráquea por delante, llevan aquí la cánula para que entre el aire. Y a esos pacientes tienen mal pronóstico y no se les suele retirar nunca la cánula de traqueostomía, porque es muy difícil cuando las cuerdas vocales están paralizadas, en línea media ambas, son casos muy difíciles de recuperar, sí. Efectivamente, pero no es de lo más frecuente que tenemos. Hemos tenido algún caso, pero no es más frecuente. Lo normal es que sea una en línea media y eso se rehabilita bastante bien. Pero la prueba que afina más en términos de disfagia es la videofluoroscopia, porque toman una papilla de bario y al mismo tiempo, como ven ustedes en la imagen anterior, ¿ven? Cómo va bajando el líquido y observan perfectamente si hay alguna derivación. ¿A qué altura están ahí las cuerdas vocales? Curiosidad. Pues aproximadamente aquí, porque verán cómo hay aquí una válvula que es de epiglotis sobre la laringe, aquí está la epiglotis, pero un poquito más abajo, porque la cánula de traqueostomía suele estar aquí, justo en el hueco que tienen ustedes aquí. En ese hueco ahí va la cánula, justo. Entonces está todo muy cerca, todo muy cerca. Fíjense que esto es laringe. Bueno, pues ya esos anillos es tráquea. O sea que son estructuras muy pequeñitas, que en centímetros, muy pequeñitos, y van uno a continuación de otro. Va faringe, va laringe y ya va tráquea o esófago, que es el que va al estómago. Tráquea a los pulmones y esófago al estómago. Está todo muy unido, por eso es normal que cuando se afecte una estructura se afectan muchas de las que están alrededor. Efectivamente. Con la prueba de videofluoroscopia ahí se afina muy bien, perfectamente, si hay penetración a las cuerdas vocales, perfectamente. Aquí vemos cómo se deriva a vía respiratoria el líquido. Ahí está el líquido y deriva a vía respiratoria, y aquí igual también hay penetración del líquido. Este es el líquido a vía respiratoria. Cuando debería ir a esófago, que es este, que es una estructura que está justo detrás de la laringe, que el organismo es así de sabio. Y nos pasa esas malas jugadas de vez en cuando. ¿Cómo rehabilitamos la disfagia neurógena? Pues con todo tipo de sabores, con todo tipo de alimentos, estimulación, temperatura, texturas, volumen, viscosidad. Las gelatinas, ojo con las gelatinas que son muy traicioneras. Nosotros lo que hacemos, porque son muy resbaladizas, nosotros lo que hacemos es machacarlas para que se queden granulitas, por ejemplo, y el paciente lo maneja mucho mejor. Combinando sabores, todo tipo de sabores. Sabemos que si la lengua percibe los sabores en distintas partes, pues sabemos que lo dulce está estimulado en la punta de la lengua, que lo amargo está estimulado en la parte de atrás. Entonces, si es un paciente que no traga, pues le damos sabores amargos. Si es un paciente que apenas moviliza la lengua, le damos sabores dulces y estimulamos distintas partes de la lengua.
Estimular la salivación también en aquellos pacientes con problemas conductuales que se niegan a comer. Tenemos muchos casos, muchas anécdotas que comentar de cómo inician la alimentación. Pues me acuerdo de un caso de una chica joven que se negaba a comer. La valoramos, no tenía ningún problema de disfagia, tragaba perfectamente porque tragaba su saliva, no se le caía ninguna saliva. Y fue el cumpleaños de un paciente, trajo una bandeja de pasteles, se le ofreció uno y no comía, devoraba. Lo cual fue muy satisfactorio para todos nosotros, porque a raíz de ahí hubo que frenarla, por supuesto, porque subió 2 tallas, pero era un problema pues de reconocimiento de los alimentos, un problema conductual, no tenía nada que ver con la disfagia propiamente dicha. Nosotros los logopedas disponemos de cantidad de maniobras, de técnicas facilitadoras, de maniobras compensatorias para reforzar toda esa musculatura a la que podemos acceder. Hacer tragar al paciente 2 veces, hacerle tragar con esfuerzo. Necesitamos cierto nivel de integridad por parte del paciente para que pueda seguir estas órdenes. Necesitamos su colaboración, sobre todo, si no es todo manipulación pasiva. Todo tipo de maniobras. Una de las que es muy aconsejable es la maniobra de chill down. Esta es la que hacemos con todos nuestros pacientes. A todos les decimos que flexionen un poquito la cabeza a la hora de tragar, porque eso protege la vía aérea y hace que el alimento derive hacia el esófago, que es por donde tiene que ir. Y es una medida de protección que todos, como verán, cuando comen hacen así. Es que me lo ha dicho el logopeda. Y hacen así, bajan su cabecita. Están muy bien aleccionados porque lo pasan mal cuando tosen, lo pasan mal cuando se atragantan, entonces están muy bien aleccionados. Movimientos también con la lengua para ejercitar toda la musculatura. Todo eso es lo que hacemos con nuestros pacientes cuando tienen problemas de disfagia, o incluso sin problemas de disfagia, pero que queremos que empiecen a comer, pero también para fortalecer la musculatura. Y últimamente hemos incorporado pues un aparato nuevo que es el Vital Steam, que permite la estimulación eléctrica de todos los músculos que queremos trabajar. Es por medio de esos electrodos que están colocados aquí a la altura de la laringe, que queremos que estimule la base de la lengua, pues un poco más arriba, que queremos que estimule la faringe, pues a la altura de la faringe. Incluso también las cuerdas vocales permite estimular y está dando muy buenos resultados. Es complementario a nuestra terapia, nosotros seguimos haciendo nuestras técnicas porque funcionan muy bien y los pacientes que lo necesitan pues se les da también estimulación neuromuscular. Ellos gradúan la intensidad, ellos dicen si les molesta o no les molesta y a la intensidad que ellos toleren pues se les va poniendo la estimulación eléctrica y da muy buenos resultados. ¿Qué hacemos nosotros mientras tanto? Mientras el paciente está reforzando esa musculatura, mientras el paciente tiene o no sonda nasogástrica, nosotros lo que hacemos es OPEC, nosotros adaptamos la alimentación y es lo que llamamos dieta progresiva. Es lo que ustedes escuchan muchas veces, no, está en dieta Turmis, no, está en dieta de fácil masticación. Pues ahora les explicamos en qué consiste. Modificamos la textura de los alimentos, le damos al paciente el alimento que mejor pueda digerir. Si son pacientes que están empezando y que les cuesta todavía mover la musculatura, pacientes con parálisis facial, que se les amontona y acumula la comida aquí en un lado, pues les damos dieta puré, que empiece a funcionar todo el movimiento de la cavidad oral, pero que no corran ningún riesgo. Entonces empezamos con puré, luego masticación muy fácil, hasta llegar a la dieta normal. Y en el caso de los líquidos lo mismo, empezamos con líquidos muy espesos, luego en la textura miel pasamos a néctar y lo ideal es llegar ya a líquido normal. Todo sigue un proceso. Aquí está el famoso espesante con el que espesamos los líquidos hasta llegar a las 3 texturas, néctar, miel, pudding, y modificando todo. Se puede añadir incluso a sopas, le podemos añadir el espesante. Esto es lo que trae por la calle de la amargura mucho a nuestros pacientes y lo que hacemos, porque la verdad que no sabe bien, añadirle una gotita de zumo para que no sepa tan malo. Estrategia. Por lo tanto, la progresión sería esa, pasar de dieta Turmis a dieta de fácil masticación
No hay síntomas de disfagia. Muchos pacientes que no tienen disfagia ya nosotros los mantenemos en fácil masticación. ¿Por qué? Pues porque no les vemos todavía ágiles, vemos que todavía pueden acumular alimento en la boca, tardan un poco en comer, entonces les mantenemos en fácil masticación por seguridad durante un tiempo. Cuando ya les vemos más seguros, pues entonces ya los pasamos a una dieta normal. ¿Cuándo se puede detectar si realmente puede pasar de la dieta Turning, que casi no tiene que masticar, a que ya está preparada para masticar? Porque empezamos a darle alimentos que en terapia, por supuesto, no lo damos en el comedor porque allí la distracción es mayor. Empezamos a darle, por ejemplo, alimentos fáciles de masticar, como una galletita. Les damos una galletita y vemos cómo la manejan. Si el paciente hace así, es que todavía no está preparado. Si el paciente empieza a desplazar la galletita hacia los molares con la lengua, entonces que ya está empezando a masticar. Entonces ahora ya está preparado. Hasta que eso no lo haga muy bien y devore una galleta en condiciones, no se le va a pasar a una dieta de fácil masticación. Porque en el momento en que nosotros damos la orden de pasar a esa dieta, ese paciente lo tiene que tomar todo de fácil masticación. Y estamos hablando del desayuno, del almuerzo, de la merienda, y tenemos que cumplir el criterio de eficacia, que el paciente esté nutrido e hidratado. Cuando yo muchas veces me pregunta algún paciente, ¿cuándo puedo comer ya? ¿Cuándo puedo comer esto? Digo, cuando haga usted las 4 comidas. Dice, eso es mucho. Por eso no lo hemos hecho ya, porque la musculatura se cansa. Los pacientes están deseando comer, pero se cansan. Su musculatura va por otro lado. Una cosa son los deseos que tienen de comer y otra es que su musculatura responda. Entonces, tenemos, por ejemplo, el caso de un paciente que tiene muchas ganas de comer. Nos hemos puesto con él y hemos dicho, esto es lo que hay que tomar para estar nutrido. Y cuando lleva varias cucharadas, se queda parado. ¿Por qué? Porque su musculatura ya no responde, se cansa. Es lo que llamamos fatiga muscular. Y eso es algo que viene controlado a nivel neurológico, por mucho que el paciente tenga ganas de comer. Eso es algo que él no lo puede controlar. Cuando ha hecho terapia, es que no lo hacen en el comedor. Lo hacemos en sesión individual, en nuestros despachos. En nuestros despachos es algo que nosotros tenemos que habituar. Y una vez, incluso yo he llegado a dar de comer la dieta normal en el despacho, porque a lo mejor había mucha distracción en el comedor y son pacientes impulsivos que se ponen nerviosos. Entonces, hasta que no lo hagan bien en el despacho, no se va a pasar al comedor. Imagínense cómo se pone el comedor con tantos pacientes, que jaleo, no se centran. Ahora vamos a hablar de esos factores. Ustedes mismos pueden detectar que hay problemas a la hora de tragar. Cuando el paciente no controla el alimento dentro de la boca y ven que pierde porque tienen paresia facial, ven que pierde por una comisura y hay que estar limpiándoles. Cuando tienen dificultad para formar el bolo y acumulan el alimento. Hacen varios intentos por tragar y siguen tragando en varias veces. Todos estos son síntomas que nos indican a nosotros que algo pasa, que no está comiendo bien. Un síntoma muy significativo es que tardan mucho tiempo en comer. Eso también es un signo importante. No podemos estar dando de comer a un paciente 1 hora, porque corre el riesgo de que se atragante, corre el riesgo de que aspire. ¿Por qué? Porque esa musculatura se va lentificando y no solo la musculatura, sino también los mecanismos de defensa y de protección. Entonces, si un paciente tarda 1 hora en comer, eso es muy arriesgado. Nosotros damos en torno a, como mucho, 45 minutos. Si a los 45 minutos vemos que no es capaz de tomar el aporte de calorías y de líquido necesario, es que todavía necesita la sonda. Por lo tanto, vamos de forma progresiva, vamos aumentando las tomas, pero no retiramos la sonda hasta muy al final, porque es muy agresivo retirar una sonda, y ya si es una PEG no le cuento. Para nosotros retirar una PEG tenemos que estar seguros, porque eso ya requiere quirófano. Pero para quitar incluso una sonda nasogástrica tenemos que estar muy seguras, por lo menos 1 semana o 2, de que ese paciente lo está tomando todo por vía oral, todo, líquidos y nutrientes. Cuando ya lo toman todo, entonces ya aconsejamos retirar la sonda. Todos estos signos, cambios de la voz, por ejemplo, esos pacientes que nada más tragar empiezan a hablar y se les nota que tienen la voz húmeda, eso porque todavía el líquido está ahí o el alimento está ahí y no ha bajado. Pérdida progresiva de peso, nos vienen muchos pacientes desnutridos y es porque han retirado la sonda antes de tiempo. Es que ya está comiendo, sí, bien, genial, pero ¿está comiendo lo suficiente? Sí, bueno, sí, come, pero ya no llega el líquido, no está hidratado, no cumplimos la seguridad ni la eficacia de la alimentación.
Entonces no hay que correr. En el tema de la alimentación no hay que correr porque sabemos que está nutrido por la sonda. Entonces hay que seguir siempre un proceso gradual. Y ya si hay infecciones repetidas y picos febriles sin causa justificada es porque está aspirando ese paciente. ¿Qué se recomienda? Incluso esto en casa, cuando estemos ya con nuestro familiar, un ambiente tranquilo, sin distracción. Muchos pacientes quieren hablar antes de que baje el alimento y el líquido, les produce tos, atragantamiento. Tiempo suficiente para comer, no más de 45 minutos, ni acelerar ni presionar, pero tampoco excederse. Si supera los 45 minutos es que algo pasa. No hablarle mientras come, eso es un defecto muchas veces que tenemos. Le está gustando y está el pobre ahí comiendo y todavía no ha tragado. Y asegurar un tiempo de descanso después de la comida. Es importante reposar la comida antes de llevarlo a acostar inmediatamente. Recomendaciones del paciente, pues posición correcta, que esté sentado correctamente, aunque tenga una paresia o parálisis facial derecha o izquierda, siempre es aconsejable introducir el alimento de frente, siempre de frente, nunca de lado. Es que este lado el que tiene bien, ya, pero hay que fortalecer el otro, siempre de frente. Dar de frente, paciente que esté despierto. Hay muchos pacientes a los que no les damos de comer porque está somnoliento, ha pasado mala noche, tiene una infección, por cualquier motivo. Si ese paciente no estamos seguros de que esté espabilado, de que esté despierto, no le damos de comer. Es preferible que coma él en cuanto pueda, ya sea con la mano dominante o la mano preferente, en cuanto el paciente pueda, aconsejamos que él coma, porque él va a comer mejor que le dé cualquier otra persona, mucho mejor. Si no es un paciente impulsivo, claro que hay que controlar el ritmo. Supervisar en todo momento la alimentación, evitar que acumule alimento en la boca, que sea muy rápido. También hay que ir frenando. Hay pacientes incluso a los que le tenemos que dar una cucharilla de postre en vez de la cuchara normal porque la llenan demasiado, pero también hay que ir frenándoles. Y finalizar la comida en caso de que se pare o acumule alimentos, en caso de que se duerma o baje su nivel de alerta. Entonces hay que interrumpir. Incluso yo he tenido casos en los que he tenido que retirar la comida de la boca porque el paciente ha bajado su nivel de alerta y es un riesgo mantenerle la comida. Y evitar que extienda el cuello hacia atrás, eso es muy importante. Nunca echar la cabeza del paciente hacia atrás, porque estamos dejando totalmente desprotegida la vía aérea. Siempre, ante la duda, siempre hacia adelante. Cuando ustedes vean a un paciente hacia atrás, intenten ustedes tragar con la cabeza hacia atrás. Cuesta. Pues imagínense ellos, siempre con la cabeza hacia adelante, así van a tragar su saliva y si tosen y se atragantan, ellos van a tener más seguridad con la cabeza en flexión, nunca en extensión. No llenar del todo la cuchara, usar las cucharitas de postre, aquí tenemos las cucharas adaptadas también para estos pacientes que son más pequeñitas. Los vasos también, cuando pierden líquido con una de las comisuras usamos también esos vasos adaptados. Variar los sabores, alternar temperaturas frías y calientes también. No atosigar al paciente a la hora de comer. Aunque usemos una cuchara grande, por ejemplo, nunca la solemos llenar del todo, porque con la cuchara grande estimulamos toda la lengua, pero también llena de alimento, pues hacemos que el paciente se agobie muchas veces y hay que bajar el ritmo. Atender cualquier cambio de voz por posible resto de alimento. Evitar las pajitas también, esas también son muy peligrosas porque hace que el paciente aspire y entonces el líquido entra de golpe. Mejor, yo incluso cuando doy espesante lo doy con cuchara, mejor que inclinar el vaso, inclinar la cabeza hacia atrás, es más peligroso. Y examinar el interior de la boca, por supuesto, es fundamental. Cualidades de la dieta. Madre mía, muchas veces los familiares nos comentan ¿qué le doy en casa cuando llegue? ¿Qué alimentos? Pacientes que están, por ejemplo, en fácil masticación. Pues, por ejemplo, triturar los alimentos más sólidos para que tengan una textura uniforme y no se dispersen en la boca, evitar huesecillos, evitar espinas, filamentos, añadir leche o salsa para conseguir buena textura, no añadir más agua, porque si no eso elimina los nutrientes, los nutrientes del alimento. Se aconseja añadir pues leche o salsa para compensar, el espesante cuando sea necesario, variar la dieta, no siempre el mismo puré de verdura, compotas de fruta.
todo tipo de alimentos, y en los líquidos sobre todo evitar la pulpa. Cuando se exprima el zumo, pues evitar toda esa pulpa que también se puede quedar ahí alojada en el interior de la boca o incluso en la faringe. Y procurar tomar mucho líquido. Estos pacientes muchas veces tienen, los que tienen disfagias para el líquido no quieren beber. No quieren beber porque saben que tose, que se atragantan o que les damos espesantes. Entonces, no, ya he bebido lo suficiente. ¿Qué ocurre? Pues que no beben lo suficiente, vienen infecciones de orina y es algo muy frecuente. Y estos son los alimentos que nosotros prohibimos. Prohibimos para los pacientes que están en dieta progresiva. Alimentos con doble textura, es decir, las sopas. Las sopas de fideo, las sopas, las lentejas, por ejemplo, con mucho líquido. Cualquier sopa, comida caldosa, nosotros no lo aconsejamos con estos pacientes. Yogures con trozos de fruta, cereales, alimentos pegajosos, tampoco los aconsejamos. De aquí a que un paciente pueda comer pan, también tardamos mucho antes de autorizarlo. Alimentos resbaladizos que desprenden líquido al morderse. ¿Por qué muchas veces dicen los pacientes que no me dejan comer mandarina? Por eso. Alimentos que desprenden líquido al morderse. Incluso nosotros cuando mordemos un gajo de mandarina se nos va el líquido muchas veces y nos hace toser. Pues imagínense estos pacientes. Alimentos fibrosos también. Todo eso son alimentos que nosotros intentamos evitar con estos pacientes cuando están en entrenamiento, en una dieta progresiva. Ya están, cuando pasan a una dieta estándar, pues ya no hay ningún riesgo. De los helados. Sí, también los helados, efectivamente. ¿Y por qué? Porque en cuanto introducimos el helado en la boca se vuelve líquido y es más difícil de manejar para el paciente. Si un paciente tiene disfagia para líquidos no debe tomar un helado, porque es introducirlo en la boca y convertirse en más, se licúa. Entonces, viendo esta lista, más corto tiene que ser decir lo que sí, ¿no? Exacto. Exactamente, por eso intentamos que nuestros pacientes no corran ningún riesgo. Efectivamente, pero ellos lo comprenden, se habla con ellos y se les dice, esto es por su seguridad, esto es algo temporal, esto es solamente hasta fortalecer la musculatura. Y cuando ven que les vamos dando cada vez más tipos y variedad de alimentos, pues eso es muy gratificante. Y llega un momento en que le dice usted al paciente, ya puede comerse una paella, y el paciente dice, no, que me atraganto. Ya cogen ese temor, lo cual para mí me viene genial, que se han precavido. No se preocupe usted, que ya está autorizado o autorizada para comer paella. Y ya ellos mismos pues le cogen miedo, es lógico, le cogen miedo, efectivamente. Muy bien. Otra de las grandes áreas que nosotros trabajamos es la de los trastornos del lenguaje y la comunicación. Un segundo. Sí, dígame. Antes de acabar con el tema de la alimentación. Sí. En caso de que estamos con el paciente y ocurra un atragantamiento o algo, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, ¿qué podemos hacer? Sí, porque se supone que si tose y se atraganta estamos en la primera fase de atragantamiento, es decir, el líquido o el alimento ha entrado en vestíbulo laringeo. No hay peligro porque no ha entrado a cuerdas vocales. Si tose, el paciente ya tiene ahí su mecanismo de defensa. Vale. Muchos pacientes tienden a cerrar la boca cuando tosen. No, hay que estar con ellos, bajarles un poco la barbilla, estar con ellos, bajarle la cabeza y decirles tosa fuerte. Otros se meten en una tos continua, entonces hay que decirles coja aire, que cojan aire por la boca y que vuelvan a toser con fuerza. Y una vez que han tosido, que traguen. Ese es el mecanismo que hacemos. Ese es el mecanismo. Ya tiene que ser porque ya ha entrado el alimento, exactamente, ya ha atorado la laringe, el esófago, exactamente, o incluso el esófago. ¿No? Cuando ya se ha atorado ahí, entonces sí que podemos hacer la maniobra. Pero eso es nada más que se lo aconsejo a los expertos, claro, eso hay que estar familiarizado. Pero nosotros, lo que corresponde a nuestro campo, actuamos así. Nos ponemos al lado del paciente, le flexionamos la cabeza, hacemos que coja aire, si vemos que no abre la boca, nosotros le presionamos la barbilla, que coja aire y que suelte el aire con fuerza y luego que trague. Y la verdad que así se manejan bastante bien. Por ahora no pasa nada. También tienen mucha vigilancia alrededor a la hora de las comidas. La otra gran área que trabajamos es la del lenguaje. El lenguaje parece sencillo, pero no lo es. No lo es porque requiere de unos signos multimodales, ya sea a nivel oral o a nivel escrito.
Esos signos están enviados por un emisor a través de un canal hacia un receptor. No es tan simple como parece. Y luego emisor y receptor tienen que compartir el mismo código, la misma lengua. Si fallase alguno de cualquiera de estos elementos, la comunicación va a ser muy difícil. ¿Qué ocurre en el caso del daño cerebral? Pues que si el lenguaje es resultado de una actividad nerviosa, donde cada parte del cerebro desempeña una función en el lenguaje, dependiendo de la parte del cerebro que se vea dañada por una lesión cerebral, pues se producirán problemas en la expresión, o se producirán problemas a la hora de comprender, o problemas a la hora de leer, o de escribir, o de todo a la vez. Entonces veremos a pacientes que no hablan pero que comprenden, pacientes que ni hablan ni comprenden, pacientes que no pueden leer pero sí pueden escribir, pues todo dependiendo de qué área del cerebro se haya visto afectada, efectivamente. Y el término tan conocido cuando ya nos introducimos en este campo de la lesión cerebral es el término de afasia. Es una alteración adquirida del lenguaje debido a la lesión cerebral y que, como he dicho, puede afectar tanto a expresión como a la comprensión, a las dos a la vez incluso, y lectura, escritura, cálculo, y cuando hablo de habilidad visoconstructiva me refiero a la capacidad para dibujar. También puede verse alterada. Para que se produzca una afasia, ese trastorno del lenguaje, tiene que cumplir con un cuadro, con unos requisitos. Y la mayoría de los pacientes afásicos pues llevan asociado pues todos estos trastornos. No tiene por qué ser todo, pero fíjense la cantidad de trastornos con los que tenemos que también lidiar a la hora de trabajar el lenguaje. Pacientes que tienen problemas en el reconocimiento visual, auditivo, táctil, que tienen problemas para realizar movimientos voluntarios, es decir, le decimos al paciente sople y el paciente abre la boca. O le decimos, saca la lengua y cierra los ojos. A eso denominamos aprasia, que es una incapacidad para realizar el movimiento que le estamos pidiendo. Pero de forma voluntaria, de forma espontánea, el paciente pues, puede subir la ceja, o puede bostezar, o puede soplar. Es así de curioso ese trastorno. Entonces tenemos que empezar a trabajar eso. Alexia, pues pacientes que no pueden leer, agrafía, que no pueden escribir. Negligencia es algo muy común en nuestros pacientes y es que no atienden a un lado del espacio, ya sea al derecho o al izquierdo. Pasas por su lado, le saludas y no te saludan, es que no te han visto. Entonces es que no atienden a ese campo. Incapacidad para reconocer rostros, trastornos motores, como ya todos sabemos, de hemiparesia, hemiplegia, trastornos visuales también, de movilidad ocular, disartria, que es un trastorno en la articulación del habla, que no tiene nada que ver con el lenguaje, hipofonía, bajan la intensidad de la voz, también hablan con voz hipofónica, trastornos de memoria, deterioro cognitivo en algunos casos, crisis epiléptica como efecto secundario, alteraciones del comportamiento, del estado de ánimo, pacientes que se vuelven impulsivos, agresivos, inestables a nivel emocional, ahora lloran, ahora ríen, impacientes, demandantes. Es todo un cuadro. No es solamente el trastorno del lenguaje en sí, sino va acompañado por otros trastornos asociados. ¿Cómo evaluamos el lenguaje? Pues lo primero que hacemos es determinar si el lenguaje del paciente es normal o anormal. Si es normal, pues fenómeno, una cosa menos que trabajar. Pero si es anormal, tenemos que ver dónde está el problema. Entonces tenemos que primero observar al paciente. Hay pacientes que dicen, es que se me olvidan las palabras, es que no me sale, es que lo tengo en la punta de la lengua. Dicen palabras raras, intenta hablar y no les entendemos. Todo eso lo tenemos que valorar. Y diferenciar, como he dicho antes, lo que es un trastorno del lenguaje a lo que es un problema en la articulación. Pacientes que no se les entiende bien cuando hablan, pero que es un problema de articular nada más, es un problema motor. ¿Qué evaluamos? Pues todo esto. Evaluamos el lenguaje espontáneo si existe, cómo se expresa el paciente, cómo describe, cómo conversa. Si el paciente no puede hablar, pues vemos qué nivel de comprensión tiene, si puede señalar dibujos, si puede seguir órdenes, si son órdenes simples, si son órdenes compuestas, todo eso. Muchas veces cuando nos comentan los familiares, es que está muy limitado, ¿qué ven ustedes? Pues nosotros realmente lo que vemos no es lo que no puede hacer el paciente, sino lo que puede hacer, porque es a partir de ahí donde empezamos a trabajar con ellos.
Si repiten, si son capaces de nombrar objetos, si son capaces de leer, lo comprobamos todo. Si son capaces de comprender lo que leen, de escribir, todo lo comprobamos a nivel del lenguaje. Se considera que los 3 primeros meses después de la lesión es el periodo principal durante el cual se produce la recuperación. Y esa curva se mantiene bastante acelerada durante 6-7 meses y tras un año, a partir de ahí ya desaparece la posibilidad de recuperación, pero sí va mucho más lenta, ya es menos apreciable. Se distinguen 2 estadios diferentes en la recuperación. Primero, tengan o no tengan rehabilitación, se produce una recuperación temprana. Ante cualquier patología del cerebro siempre hay como una serie de procesos neurofisiológicos, disminución del edema, si ha habido una hemorragia, desaparición de esas posibles hemorragias, siempre hay algo que permite al paciente recuperarse sin haber recibido rehabilitación. Pero ya a nivel más tardío, nosotros nos centramos en 2 tareas fundamentales, que son el reaprendizaje del lenguaje mediante entrenamiento y luego la reorganización del lenguaje, lo que les he comentado antes, qué funciones están bien, porque a partir de esas funciones que están bien nosotros vamos a tirar de ellas para recuperar las que están afectadas. Por eso muchas veces... Sí. Independientemente de la fase, puede darse que tenga una fase de coordinar bien lo que hablan y que tenga ininterrumpidamente esa fase y luego de una primera aparezca otra fase. Sí, porque son signos de reorganización del lenguaje. Sí, efectivamente. Se está reorganizando, el cerebro se está reorganizando. Entonces hay veces que me dicen muchos familiares, es que recién salido de la UBI me habla, y es que ha dejado de hablar, y es que ahora está empezando a hablar, es que ahora no habla nada. Sí, efectivamente, pero esos son todos resultados de que el cerebro se está reorganizando. Factores que influyen sobre la recuperación, pues muchísimo. Unos en mayor o menor medida, pues la extensión y localización de la lesión. Cuando son lesiones muy extensas, pues hay peor posibilidad de recuperación. La edad y el nivel de maduración, esto también es muy subjetivo porque tenemos pacientes de 80 años que están tirando adelante con la rehabilitación y sin embargo hay otros pacientes más jóvenes que no tiran adelante porque depende también de la extensión de la lesión. De la etiología, pues también se dice mucho de cuáles tienen mejor o peor pronóstico. Los traumatismos, las hemorragias, parece de ser que tienen mejor recuperación. En el caso de los traumatismos son muy drásticos, pero sin embargo provocan una lesión más difusa y entonces hay más posibilidades, hay más áreas del cerebro que están bien y podemos tirar de esas áreas que están menos afectadas. Los accidentes vasculares parece ser que tienen una presentación más desastrosa e incapacitante, todo depende de la extensión. En el caso de los tumores también depende de si son tumores intracerebrales, extracerebrales. Hay tumores que consiguen evolucionar bien la enfermedad y en otros casos pues no. Factores temporales, pues está claro que los de instalación súbita pues provocan defectos mayores y que el daño que se desarrolla más lentamente parece que hace que el cerebro también se vaya readaptando poco a poco y tenga mejor pronóstico. Tiempo desde el accidente, pues también siempre aconsejamos que sea una intervención, que se inicie la rehabilitación cuanto antes. La preferencia lateral, pues parece ser que los sujetos zurdos pues no tienen una representación del lenguaje tan marcada en el hemisferio izquierdo, sino en los dos hemisferios y parece ser que tienen mejores posibilidades de recuperación en el caso de daño del hemisferio dominante. Diferencias sexuales, pues parece ser que también las mujeres tienen mejor pronóstico porque también tienen una representación más bilateral del lenguaje y aunque se afecte un hemisferio parece ser que el otro también lo compensa. Y unas variables que son muy importantes para nosotros, pues la personalidad, la motivación del paciente y otros trastornos asociados, problemas visuales sobre todo, que nos afectan mucho a la hora de trabajar el lenguaje. ¿Y cuáles son los objetivos de la terapia? Pues mantener al paciente verbalmente activo, hablarle mucho, hay que hablarle mucho al paciente, hay que hablarle continuamente. Yo no soy partidaria de agrupar a los pacientes por patología, porque si metemos en un grupo a pacientes que no pueden expresarse y en otro grupo pacientes que hablan muchísimo, pues los que no se expresan no tienen modelos lingüísticos, entonces no podrán expresarse nunca.
Siempre hay que estar continuamente hablando, aunque dé la impresión de que no nos están escuchando, hay que estar hablando continuamente. Reaprender de nuevo el lenguaje, volvemos a enseñarle el lenguaje de lo más sencillo a lo más complejo. Suministrar estrategias, es muy socorrido recurrir a las series automáticas, días de la semana. Venga, empiézame. Muchas veces decimos, pero si ya es mayor, estas cosas ya debería saberlas. No las podemos dar por hecho. Hay que empezar desde cero, hay que empezar otra vez. Días de la semana, meses del año, cuántos hijos tiene, cómo se llaman, fechas, todo hay que volver a recordarlo, porque puede que lo hayan olvidado. Enseñar a los familiares a comunicarse con el paciente. Incapacita mucho el intentar hablar con una persona que no puede expresarse. ¿Qué me está intentando decir? ¿Qué le pasa? ¿Qué le duele? Es muy incapacitante tanto. Muchas veces le decimos al paciente, tan molesto es para usted como para mí el no poder entenderle. Entonces hay que llegar a un punto de comunicación. Introducir pausas, hablarle despacio, pero no muy despacio, porque son adultos y tampoco hay que tratarles como niños. Si los tratamos como niños se nos pueden molestar. Y lo último que queremos es que el paciente deje de hablar. Entonces hay que tratarlos como son, como adultos. Como adultos, entonces no hay que tratarlos ni como niños, aunque los veamos tan indefensos, pero son adultos. Inicialmente, esto es muy curioso, inicialmente cuando hablamos con el paciente parece que nos comprende, incluso hacen gestos así, o dicen qué, nos preguntan mucho qué, no pasa nada, seguimos hablándole, porque transcurrido un tiempo parece que esa comprensión incrementa, pero si nos pasamos mucho hablándole 30, 40, 50 minutos, esa facilidad de comprensión vuelve a disminuir, porque les cuesta mantener la atención. Y sobre todo dar apoyo psicológico, que para eso tenemos el departamento de neuropsicología, que también ayuda al paciente con estos trastornos del lenguaje a superar ese sentimiento de aislamiento y soledad que supone la falta de comunicación, el no ser capaz de comunicarse. ¿Qué ocurre en el caso de pacientes? Ya terminamos. En el caso de pacientes que no se pueden comunicar, pues le adaptamos unos sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Pero para ello necesitamos algo, necesitamos un nivel de integridad, algo que permita al paciente expresar lo que quiere a través de una imagen. Entonces eso también es complejo y no todos nuestros pacientes llevan un comunicador. ¿Por qué? Pues porque se hacen entender. Y como se hacen entender con gestos, tenemos ahora mismo un paciente que cuando quiere ir al baño se pone muy nervioso en la silla, empieza a moverse, entonces le decimos, ¿quiere ir al baño? Y ya te contesta con la cabeza. Pero a ese paciente le ponemos el dibujo de un baño, de lo más simple que haya, y ese paciente no señala el baño para indicarnos que quiere ir al baño, porque requiere un nivel cognitivo y de integridad más elaborado, y estos pacientes pues hay algunos que no lo tienen. Tenemos cantidad de métodos, de técnicas, tenemos incluso un ordenador, ya habrán visto pacientes con ordenadores, esos son pacientes que tienen un dominio del lenguaje y pueden expresarse a través del ordenador, también para los móviles podemos adaptarlo, pero nosotros nunca vamos a dejar de trabajar la parte oral, nunca, aunque se le adapte un sistema de comunicación como ayuda. Que esos sistemas de comunicación, que verán ustedes que es un tablero muy parecido a este, con esos dibujos, el paciente no se va a comunicar, no nos va a decir, he venido en coche hoy que me ha traído tal familiar. No, somos nosotros los que a través del tablero tenemos que formularle preguntas al paciente y el paciente ir señalando. ¿De qué hablas? ¿De la familia? Señala a la familia. ¿Qué quieres? ¿El baño? Hay que señalar el baño y eso requiere un entrenamiento y no es fácil. Ojalá todos nuestros pacientes que no pudieran expresarse pudieran comunicarse a través de estos tableros, pero no es tan fácil como parece. Y nada más. Muchísimas gracias.